Formación universitaria e ideología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En los últimos 50 años, la tricentenaria Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco ha formado en sus aulas a personajes reconocidos a nivel nacional. Estos fueron catedráticos, profesionales y personas que han estado inmiscuidos en la política. Ellos ocuparon cargos importantes. Entonces recordemos a algunos de ellos y lo que dejaron a lo largo de su vida para nuestro país. Empezaremos por Francisco de Luna Pizarro, quien nació en Arequipa el 3 de noviembre de 1780 y murió a los 74 años en la ciudad de Lima. Fue arzobispo de Lima por 11 años, además fue político y abogado. Luna Pizarro llegó a ser el mentor de las constituciones políticas de 1823, 1828 y 1834. Luego de terminar sus estudios escolares, pasó de Arequipa a la ciudad del Cusco para estudiar en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y es así que el 26 de junio de 1798 se licenció en Leyes y Cánones. Fue nombrado diputado por Arequipa al primer Congreso Constituyente del Perú, donde fue presidente del 20 de septiembre al 20 de octubre de 1822. En 1827 fue elegido nuevamente diputado por Arequipa, incorporándose al Congreso General Constituyente que debía proclamar una nueva constitución política. Aquí, él tomó como fuente principal la Constitución Argentina de 1826, que rechazaba el federalismo. Entonces, durante el periodo de 1822 a 1834, Luna Pizarro influyó decisivamente en la política peruana. Ahora pasemos a José Luis Bustamante y Rivero, que nació en 1894 y murió en enero de 1989. Fue un abogado, político, diplomático y escritor peruano. Bustamante estudió en Arequipa en el Colegio San José y cursó estudios superiores en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, donde se graduó de doctor en letras en 1918 con su tesis Reorganización de las Universidades. En un concurso promovido por el diario El Heraldo, tuvo un reconocimiento por su poema A la ciudad que fue, dedicada a la antigua Arequipa. Sus poesías como Serenata de antaño, Cantares, La Chacra y otras se conservan en la colección folclórica de Arequipa. Fue además presidente constitucional de la República del Perú de 1945 a 1948. El 29 de octubre de ese mismo año fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por el general Manuel Odría, siendo exiliado del país. Entre 1967 y 1969 ejerció la presidencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y algunas de sus obras más representativas fueron Reorganización de las Universidades en 1918, Justicia Militar en 1919, la ONU en el Palacio de Chaillot en 1952 y Una visión del Perú en 1972, entre muchas otras obras más. Valentín Demetrio Paniagua Corazao, cusqueño que nació el 23 de septiembre de 1936 y murió a los 70 años en la ciudad de Lima el 16 de octubre del 2006. Fue abogado, docente y político peruano. Paniagua estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, donde fue líder del Frente Universitario. Fue nombrado como ministro de Justicia de 1965, siendo el ministro más joven de la época. También presidente de la Cámara de Diputados en 1982, ministro de Educación en 1984 y permaneció en ese cargo hasta el 12 de octubre de ese mismo año. Paniagua fue congresista de la República y presidente del Congreso en el año 2000. Él siempre se opuso fuertemente al régimen instalado tras el llamado autogolpe de Estado que cometió Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 contra el orden constitucional de ese entonces. Durante el gobierno fujimorista hasta el final, Paniagua siempre fue uno de los grandes opositores debido a que Fujimori cambió la Constitución de 1979. Finalmente, ocupó el cargo de presidente transitorio del Perú tras la vacancia de Alberto Fujimori desde el 22 de noviembre de 2000 hasta el 28 de julio de 2001. Daniel Estrada Pérez,
Nació el 3 de enero de 1947 y fue un abogado y político peruano. En 1969 fue presidente del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y obtuvo el título de abogado en 1972. Fue congresista de la República durante 4 periodos en su gestión en el Congreso. Estrada fue también uno de los políticos opositores al régimen dictatorial de Alberto Fujimori. En 1975 fue nombrado decano del Colegio de Abogados del Cusco. En las elecciones municipales de 1983 fue elegido alcalde provincial del Cusco para el periodo municipal 1984 a 1986 y en las elecciones municipales de 1989 fue reelegido alcalde provincial del Cusco para el periodo 1990 a 1993. Como alcalde se le reconocen varias obras de embellecimiento de la ciudad. El 23 de marzo del 2003, luego de que fuera diagnosticado con cáncer, falleció a los 56 años. Fue homenajeado por el Congreso de la República y por el entonces presidente Alejandro Toledo, quien recordó que Estrada fue un demócrata y un luchador de la justicia social. Ellos solo son algunos de los personajes que pasaron por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. No olvidemos que los principios más importantes que considera esta casa de estudios son la calidad académica, el compromiso con el desarrollo sostenible de la región y el país, la libertad de cátedra y la democracia institucional. Los fines que se propone la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco son el formar profesionales de alta calidad de acuerdo a las necesidades del país, además de colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el Estado de Derecho y la inclusión social, y formar personajes libres difundiendo el conocimiento universal. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco no forma personas o grupos radicales, forma a profesionales. Manuela Guamán, reporte obligado.